a seguir tratando el tema del derecho romano. Ya en la ocasión anterior hablamos sobre cómo surge el derecho, cuándo es creado el derecho romano, repasamos la definición de derecho y tenemos ahora una definición de derecho romano. De igual manera, pudimos contestar la pregunta del por qué es que estudiamos derecho romano en la facultad. Ahora que ya tenemos una introducción al curso, entonces vamos a proceder a la presentación del programa. El programa lo he puesto a disposición en el grupo de Facebook, pero de igual manera está en la página de la facultad. Entonces podemos descargarlo de ahí también. Bien, entonces para poder hacer la presentación del curso propiamente, voy a compartirles una presentación. Bien. Entonces, estamos en el curso de Derecho Romano. El curso de Derecho Romano, como dijimos, tiene un programa. Ese programa está disponible en el grupo de Facebook y en la página de la facultad. El programa nos muestra un contenido distribuido en 5 unidades. La primera trata aspectos generales. Dentro de estos aspectos generales, vamos a estudiar algunos conceptos que son bastante amplios, pero no conceptos amplios del derecho, sino del derecho romano. Entonces, en este contexto, vamos a hablar, por ejemplo, sobre la historia de Roma. Vamos a referirnos a cómo se da la fundación de Roma. Vamos a estudiar también, desde el punto de vista jurídico, nos va a importar conocer las diferentes etapas que se dan desde la fundación de Roma hasta el momento de la constitución del imperio. Vamos a identificar fundamentalmente 3 etapas generales. La primera etapa se conoce como la época monárquica. En esa época Roma tenía como máxima autoridad política un rey. Luego llega un momento en el cual se supera la etapa de la monarquía y vamos a entrar a una época donde la autoridad ya no va a ser en un rey, sino va a recaer en 2 cónsules que se van a apoyar en un senado. A esta etapa se le conoce como la República de Roma. Y luego nos vamos a dar cuenta que esa República de Roma está en decadencia y entonces los romanos, dados los problemas que estaban viviendo, van a crear una forma de organización política a la que se le conoce como el imperio. Este imperio, que es la tercera fase, se divide en 2 momentos. El primero, que digamos, es la transición de la república al imperio propiamente, en donde lo que hace es nombrar a un príncipe. Y luego, ya después del principado, viene el imperio absoluto propiamente. Entonces son 3 periodos grandes que podemos identificar políticamente en Roma. La época de la monarquía, la época de la república y luego la época del imperio, en donde en el imperio colocamos como 2 momentos, el del principado y el del imperio absoluto propiamente. Vamos a estudiar que en cada una de esas 3 etapas, las fuentes del derecho fueron distintas. Recordando que fuentes del derecho es aquel punto del cual brotan los derechos y obligaciones, aquello de lo que surgen las normas jurídicas. Entonces, cada momento se va a caracterizar por tener sus propias fuentes del derecho. Cada momento se va a caracterizar por tener una estructura que va a velar por el respeto, por la atención, por la observancia de esas normas, que va a ser distinta en la época de la monarquía, de la república y luego del imperio. Eso es lo que vamos a estudiar en esa primera unidad de aspectos generales. Luego tenemos una segunda unidad, que es el proceso civil en el derecho romano.
Como bien sabemos, las normas en general lo que hacen es reconocer o declarar que una persona tiene derechos o que tiene obligaciones. Sin embargo, en el mundo es común encontrar que la persona se siente amenazada, vulnerada o a veces violentada en sus derechos. Cuando una persona siente que su derecho está siendo vulnerado, siente que su derecho ha sido violado, entonces tiene que buscar la forma de restablecer aquel derecho. ¿Y qué camino debe seguirse para lograr restablecer un derecho vulnerado? Ese camino es un conjunto de pasos que hay que dar. Y ese conjunto de pasos es el proceso. El proceso que va a permitirle a un ciudadano romano lograr la restitución de un derecho. Pero ese proceso también no siempre fue el mismo. En la época de la monarquía y de la república hubo un procedimiento que se podía seguir para lograr que aquel vecino dejara de vulnerar un derecho que yo tengo. Pero ya en la época del imperio, aquel procedimiento va a ir modificándose. E históricamente se conocen 3 procedimientos y eso es justamente lo que vamos a estudiar en esa segunda unidad. Cómo los romanos lograban resolver los conflictos jurídicos que surgían como consecuencia de que alguno de ellos sentía una amenaza, una vulneración o una violación a su derecho. En la tercera unidad lo que vamos a estudiar son los derechos reales y personales. ¿A qué se refieren los derechos reales y derechos personales? Los derechos en general pueden ser reales o personales. ¿Qué hace que sean reales o que sean personales? Aquí lo que hay que considerar es que en el ámbito jurídico, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor se puede clasificar. Y jurídicamente, o son cosas o son personas. Por ejemplo, en este momento, la computadora, el teléfono, la tablet, el libro, el cuaderno, el lapicero, son cosas, ¿ya? Pero nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros padres, son personas. Vemos a nuestro alrededor, hay una casa, hay un carro, hay un árbol, hay un perrito ladrando por ahí, son cosas. Pero vemos al vecino que está abriendo la puerta, es su persona. En este mundo, jurídicamente hablando, todo lo que vemos a nuestro alrededor o son cosas o son personas. Y nuestros derechos se van a relacionar con lo que ocurre con las cosas o con las personas. Por ejemplo, yo puedo decir, esta computadora es mía. Está hablando de un derecho en donde está vinculándose esta persona con la computadora. Cuando nuestros derechos implican relaciones con las cosas, se conocen como derechos reales. Ese derecho que yo tengo sobre la computadora es un derecho real. Ese derecho que ustedes tienen a comerse el pan que tienen enfrente es un derecho real, es un derecho que tiene que ver con cosas. Ahora, los derechos que tienen que ver con las personas, por ejemplo, yo he contratado a una persona para que pode el césped, entonces yo tengo el derecho de exigirle a aquel que haga su trabajo. Y aquel va a tener el derecho de exigir la remuneración correspondiente. El derecho que yo tengo de exigir que corte el césped es un derecho personal. El derecho que aquel tiene de cobrar la remuneración es un derecho personal. El derecho que yo tengo sobre el césped, porque es el que está en mi casa, ese sería real, ¿verdad? Pero aquí no estoy hablando del derecho sobre el césped, sino sobre el derecho que tengo yo de exigir que lo poden como yo necesito que se haga. Entonces, en general, todo lo que existe en este mundo son cosas o personas, jurídicamente hablando. Y entonces, cuando mis derechos tienen que ver con las cosas, son derechos reales. Y se llaman reales porque vienen de la palabra rey, de la palabra re. Y re significa cosas. Entonces, los derechos reales tienen que ver con las cosas, mientras que los derechos personales tienen que ver con las personas. ¿Cuáles eran los derechos reales y cuáles eran los derechos personales allá en la época de la Roma de la monarquía, la Roma de la república o la Roma del imperio? Eso es lo que estudiaremos en la tercera unidad. En la cuarta unidad vamos a centrar nuestra atención en las personas.
Como ya hemos dicho antes, todo lo que existe en el mundo o son cosas o son personas. Y hemos hablado de los derechos que un individuo puede tener sobre las cosas o sobre las personas. Ahora ya nos vamos a centrar únicamente en las personas. Aquí vamos a estudiar las personas. Pero resulta que las personas allá en Roma no era cualquiera. No es que todo ser humano era persona. Allá un esclavo, por ejemplo, no era considerado persona. Un esclavo era visto como hoy podríamos considerar al perrito, al gato, ¿ya? Igual era el esclavo. El esclavo era un animalito que podía hablar, pero no era una persona. Jurídicamente no tenía ningún reconocimiento, es decir, no contaba con la protección del derecho. Entonces, ahí lo que teníamos era que ese animalito, el esclavo, es igual que para hoy nosotros es el gato, el perro. Entonces, ¿qué era el esclavo? Una cosa, porque no era persona. Entonces, no todos son personas. Ahora, y dentro de esas personas vamos a estudiar que resulta que esas personas para lograr sobrevivir, eso es propio desde la época primitiva y hasta nuestros días, necesitan de estar junto a sus semejantes, estar integrados en una familia. Y entonces vamos a estudiar cómo era la familia de Roma. Vamos a darnos cuenta que allá en Roma el parentesco no es igual que ahora con nosotros. Hoy, por ejemplo, nosotros decimos, ay, ¿por qué dice usted que que se parece a usted, que es hijo de su papá y de su mamá, también es su hermano? Ah, porque entonces él es mi pariente. ¿Y por qué? Porque tenemos la misma sangre, tenemos lazos de sangre entre nosotros. Pero, ¿y qué ocurría allá en Roma? Allá en Roma eso no fue lo que conocieron inicialmente. Allá en Roma prácticamente la familia está basada en el poder. Entonces, ¿quiénes formaban mi familia? Todos aquellos que estuvieran supeditados a mi poder. No importa si son de sangre o no son vínculos de sangre los que tenemos. Aquí lo que contaba era el poder político que podíamos tener sobre ellos. La familia en Roma fue evolucionando y eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, como recuerdan, en la última clase decíamos que el derecho surge en buena parte para poder explicar qué es lo que debe hacerse con los bienes de una persona para después de su muerte. Pues resulta que allá en Roma los únicos que podían tener propiedad eran los jefes de familia, los paterfamilia. Y esos paterfamilia eran los que iban a decidir sobre qué pasaba con sus bienes después de su muerte, porque ellos tenían preocupación. Tenían preocupación porque decían, tanto esfuerzo que hemos hecho para conseguir esto y después de mi muerte, ¿qué va a pasar con esto? Pues esto va a pasar a toda la sociedad, a la comunidad. Ah, no, hay que buscar una manera. ¿Y cómo? Empezaron a crear la figura de la sucesión dentro del derecho romano. Y esa sucesión poco a poco dio lugar a considerar el testamento, por ejemplo. Esos temas son los que vamos a estudiar en la cuarta unidad. Y luego en la quinta unidad estudiamos las obligaciones y los datos. La obligación lo que implica es que nosotros tenemos algo que hacer, algo que entregar, algo que dejar de hacer a veces. Esas son las obligaciones. Por ejemplo, yo tengo la obligación de clases, ese es un hacer. Yo tengo la obligación de darle revisión de sus exámenes, ese es un hacer. ¿Ya? Yo tengo la obligación de darle alimentos a mis hijos, esa es una obligación de dar. Y hay otras obligaciones que consisten en no hacer. Por ejemplo, si hay una señora que está siendo perturbada en su hogar por su esposo, dado que aquel por el uso de las bebidas alcohólicas se ha vuelto violento, bueno, pues esta señora va a decir, ah, no, yo necesito garantizar que tengo seguridad y para eso inicia un procedimiento y en ese procedimiento le van a decretar a aquel señor que no puede acercarse al núcleo familiar porque los pone en riesgo. Entonces ese señor que tiene la obligación de no acercarse, es decir, una obligación de no hacer. Las obligaciones en general son de hacer, de no hacer o de dar. Esas obligaciones, ¿cómo surgieron allá en el derecho romano? Eso es lo que vamos a estudiar en la quinta unidad. Y vamos a descubrir que muchas de esas obligaciones nacen a través de la celebración de los contratos. Estos son prácticamente nuestros 5 apartados, nuestras 5 unidades en que está distribuido el contenido que vamos a estudiar en la clase. Ahora, ¿todo esto para qué? Para que tengamos una introducción al hecho privado, al derecho civil, al derecho que regula relaciones entre personas iguales. Bueno, pues para asegurar que vamos introduciéndonos en el conocimiento del origen y evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco, es menester evaluar. Y entonces, ¿cómo vamos a organizarnos para la evaluación?
Vamos a tener, como en todos los cursos, un primer parcial, un segundo parcial y un examen final. El primer parcial va a cubrir la unidad 1, la de aspectos generales. El segundo parcial va a cubrir la unidad 2 y la unidad 3, el proceso civil en el derecho romano y los derechos reales y personales. Y el examen final va a cubrir las unidades 4 y 5. Aquí hay algo que considerar, la ponderación. El primer parcial, 30 puntos. El segundo parcial, 40 puntos. Pero esos 40 puntos los vamos a dividir en dos componentes. Uno que tiene que ver con actividades que vamos a ir desarrollando en el curso. ¿Y en qué consisten esas actividades? Esas actividades principalmente van a consistir en algunos cuestionarios que yo les voy a compartir y ustedes van a contestar. Eso va a ser, digamos, de manera astrónica. Voy a poner a disposición de ustedes el cuestionario desde las 0 horas de un día hasta las 24 horas de ese mismo día. ¿En qué momento deciden contestar? Eso depende de ustedes. Si alguien quiere, lo hace desde muy tempranito, al mediodía, en la tarde o hasta en la noche. Lo que sí les sugiero es que no lo vayan a dejar para los últimos minutos, ¿verdad? Porque no vaya a ser que ya no les dé tiempo a entregarlo. Esos cuestionarios, que no es uno, ¿verdad? Sino son varios, que vamos a buscar hacer uno cada semana cuando ya esté bien establecida la metodología informática que vamos a tener o la plataforma informática. Entonces ahí vamos a tener ya los elementos correspondientes. Ahí vamos a tener ya los elementos correspondientes. Y luego el examen parcial que tiene una ponderación de 20 puntos. ¿Alguna duda? Usted nos compartió un documento, todo eso podemos apoyarnos en este libro para ir como avanzando o repasando. ¿Se refiere al libro, al link de un libro que les compartí? Sí. Gracias. Bien. Primero, ya les adelantaba en la clase anterior que no tenemos un texto de curso y de igual manera así se los escribo en el Facebook. No tenemos un texto, pero eso no quiere decir, ay, no es necesario tener texto, no sirven los libros para nada en este curso. No, claro, los libros son importantes. Los libros son importantes porque nos van a permitir formarnos, nos permiten tener acceso a la fuente primaria. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Pueden descargar el libro. ¿Cuál libro de derecho romano sirve? Porque el contenido que vamos a ver acá en la clase está en cualquier libro de derecho romano. Si ustedes tienen un familiar, un conocido, un amigo que tiene un libro que utilizó hace unos años, pues lo pueden prestar y también les va a servir. Cualquier libro les puede servir. Yo les compartí uno. No necesariamente ese es el que pueden estudiar cualquiera. Y les decía, allá en la entrada de la universidad, por el lado del periférico, también van a tener a la venta uno, que también lo pueden adquirir. Pero en ninguno de esos libros, incluyendo el que venden allá en la entrada de la universidad, va a ser la base para el curso. No quiere decir que, ay, solo es ese libro el que tenemos que leer y ya con eso estamos. O nos van a decir de qué página entra en el examen. No, el examen va a versar sobre lo que expongamos en la clase. Entonces, cualquier libro puede servir, pero no hay, pero vale la pena estudiar en alguno, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, licenciado, yo creo que estamos bastante claros, gracias. Licenciado. De acuerdo. Diga. Creo que hay unas personas que todavía no han podido ingresar a la clase. Solo una hay. Pero ya le dimos acceso. Gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, buenas tardes. Diga. Tengo una duda. Si
las presentaciones que usted nos va a dar durante la clase nos van a ser proporcionadas, porque me parece un Sí, poco, me parece mucho el material que miramos durante una clase para estudiar, pues no creo que se nos quede todo en la clase. tiene que quedársele. No estamos repasando constantemente los temas, pues. En la clase anterior, ¿qué temas vimos? Vimos 4 temas fundamentalmente, ¿no? Es en esos en los que hay que concentrar nuestra atención. Y estuve planteándoles las preguntas y las resolvimos. Eso fue en la introducción, hablamos de las 4 preguntas, tratamos de resolverlas. Luego seguimos hablando de ese contenido y cuando concluimos la clase, otra vez volvimos a contestar esas 4 preguntas. O sea, puede parecer que sea abundante el contenido. Sin embargo, hay que tener un poquito de atención para poder distinguir cuál es lo esencial de lo no esencial. Y hacia lo esencial es que siempre centramos nuestra atención. Probablemente hoy les pareció más abundante todavía que les hice una descripción de lo que vamos a estudiar en cada unidad, pero es solo para que tengamos una idea general de qué contiene cada unidad. Eso no es que, ya está expuesto y ya tenía yo que saberlo, no, es solo la introducción, tengamos una idea de qué vamos a estudiar en el curso. Ya en su momento vamos a ver cada uno de esos conceptos con el tiempo suficiente y vamos a buscar la retroalimentación para que la comprensión sea accesible. No hay que preocuparse, a veces porque parecen temas históricos, porque parece que se dicen las cosas de muchas maneras, hay que aprenderlas de muchas maneras, no. Tratemos de encontrar la esencia y va a ser fácil, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Pero siempre, cualquier duda que tengan, por favor, la planteamos y vemos cómo resolvemos. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo un libro acá que se titula El Derecho Romano y su Sistema de Acciones. Es de Marco Aurelio Albeño. Sí. Este es el que yo pienso consultar. Sí, está bien. Cualquier libro de derecho romano, como les decía al principio, ¿verdad? Les puede servir. Algo que sí hay que considerar es que no quiere decir que todos los libros traen los temas en el mismo orden. Cada libro concentra su atención en un tema y entonces hay algunos que colocan como primer tema uno, otros lo colocan ese mismo tema como segundo, otros como tercero. Es decir, no esperemos que el orden se mantiene en todos los libros, ¿ya? Cualquier libro sirve, pero habrá que tener cuidado de ir leyéndolo poco a poco y saber que, ahora lo que estamos estudiando es este tema, no tengo que seguir en el orden del libro, porque no es en ese orden necesariamente que se desarrolla el curso. El libro que menciona la compañera es el libro que les digo yo que va a estar a la venta allá en la entrada de la universidad. El libro de la doctora María Elisa Sandoval y los licenciados Albeño y Díaz, creo que es el otro, ya se me olvidó ahorita el apellido. Es el licenciado Luis Ranferi Díaz. Sí, Luis Ranferi Díaz, ¿verdad? Sí. Pero insisto, no estoy pidiendo un libro, cualquier libro les puede servir. Incluso el desarrollo del curso no está totalmente apegado a ese libro que venden allá en la entrada de la universidad, ¿ya? Ahí habría que ir hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Para que una la pague primero y luego la siguiente. Sharon, disculpe, usted no le logro escuchar con claridad. Licenciado, dice que yo tengo el libro de Derecho Romano también, pero es del 2015, no sé si está bien. Pero les decía en la clase anterior que el derecho romano no ha evolucionado, porque el derecho romano se quedó allá, ¿verdad? En el periodo aquel que estamos estudiando. Cosas nuevas no podemos decir que han surgido. Le habrán cambiado el color de la pasta, el diseño de la letra, de repente le han quitado, le han agregado algún texto, pero la esencia está en ese libro. No importa cuál edición de ese libro tenga, puede ser la primera o la última, igual tiene el contenido que vamos a ver en la clase.
Por ahí pregunta alguien en qué nos basamos para el examen. Les había dicho, para efectos del examen nos vamos a basar en lo que expliquemos, lo que hablemos acá en la clase. Eso es lo que vamos a discutir, lo de la clase, ¿ya? Lo de la clase es lo que cuestionaré. No me guío en un libro, no es de que sea una pregunta de completación en donde escribo la parte del libro y les dejo el espacio para que escriban la respuesta ustedes. No, es más de entender los conceptos que de memorizarlos. Es más de comprender lo que estamos explicando que de seguir la memoria. ¿Alguna duda? ¿Ya no hay más? No, licenciado, gracias. Muchas gracias. Muchas Yo gracias. sí tengo una duda, perdón. Por favor, Silvia. ¿Qué códigos vamos a usar? Vamos a usar el código de Hammurabi, el código de las 12 tablas, el código justiniano. Esos son los códigos, esos son los que vamos a ir viendo en la clase. Realmente la fuente primaria, digamos, de este derecho romano la vamos a encontrar porque mucho de eso se ha destruido en el tiempo. Como les decía, mucho de lo que los romanos escribían no lo escribían en papel como nosotros. Ellos todavía no utilizaban el papel. Ellos muchas de las cosas las escribían en piedras y poco a poco fueron evolucionando y empezaron a escribir en tablillas, o sea, en piezas de madera y algunas veces tablillas con cera. Entonces imaginémonos qué posibilidades hay de que una tablita que fue grabada perdurara en el tiempo. ¿Qué posibilidades hay que algo que se escribió con cera pudiéramos conservarlo hasta ahora, verdad? Prácticamente mucho del derecho, las normas propiamente, los códigos, las leyes o los documentos en donde estaban escritas las disposiciones, se perdieron con el paso del tiempo. Lo único que quedó fue lo que los que estudiaron allá en Roma esas obras, esas leyes, hagamos de cuenta, es algo así como que lo que quedó fue, digamos, no quedó el código civil que hoy tenemos, no quedó nuestro código penal, no quedó nuestro código tributario, ninguno de esos códigos quedó. ¿Y qué quedó entonces? Lo que escribieron las personas que estudiaron esos códigos. Imagínense, lo que ustedes escriban sobre lo que estudiaron del código es lo que quedó. El código propiamente no. Por eso es que no vamos a usar un código, vamos a usar un libro, vamos a usar documentos bibliográficos que nos ayudan a comprender en aquella sociedad. No es un cuerpo jurídico propiamente, eso no logró rescatarse. Si por ahí alguien escribe todos los códigos que habían en la antigüedad, por lo menos los que se han descubierto, porque de repente hay muchos que todavía están enterrados, ¿verdad? Que tampoco es mucho, ¿verdad? Porque es, por ejemplo, el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es una estela como de 2,50 metros de alto, en donde en la parte alta está el rey y hay un dios. Y el dios se supone que le está dando a Hammurabi las leyes. Y las leyes las escribió Hammurabi en esa estela. Y entonces eso es lo que todos tenían que observar. Eso es lo único que ha perdurado. Pero como dije, los romanos ya no se dedicaron tanto a escribir en piedra, sino más en madera, en cera. Y eso es lo que hizo difícil la conservación. Aparte que como los romanos siempre estuvieron en guerra, ¿verdad? Y así terminaron con una guerra, pues en la guerra todo queda destruido, nada se logra rescatar. Entonces mucho de eso no se ha conservado. Imagínense cuando le cayó la tierra encima a esas tablas, con el paso de los años se perdieron, no lograron preservarse. Incluso monumentos propiamente, vamos a Roma y el Coliseo, por ejemplo, ahí está el Coliseo, una gran obra, les tardó casi 100 años a los romanos construir ese Coliseo y resulta que ese Coliseo poco a poco se ha ido deteriorando. Incluso las guerras que más recientemente se han vivido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
de alguna manera fueron votando ese Coliseo. Entonces, la posibilidad de encontrar normas propiamente escritas por los romanos es nula. Lo que tenemos es, más que todo, las referencias de los que escribieron con relación a aquellos. ¿Qué pasó, José Leonel Noriega? Licenciado, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. yo tenía una pregunta. Diga. En la clase pasada usted nos explicó por qué acá tenemos herencia de derecho romano, ¿Sí? pero yo tengo duda de por qué en Estados Unidos el sistema es anglosajón y por qué no ya. también es romano, o por qué acá no puede ser anglosajón como lo es en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay que recordar quiénes conquistaron y quiénes colonizaron, ¿verdad? Estados Unidos nunca fue conquistado, allá lo que hubo fue una colonización. En esa colonización los ingleses llegaron a establecerse y a trabajar esas tierras y luchaban contra los apaches y poco a poco fueron desplazándolos o encerrándolos en campos de concentración. Aquí fue los españoles, ¿verdad? Y estos españoles traían sus normas. Entonces, de alguna manera, las normas de los ingleses no eran igual a las normas de los españoles. Allá los ingleses, digamos que ellos sufrieron cambios más radicales que los que puedan mostrarse en España. Allá en los ingleses incluso los procesos revolucionarios fueron más violentos, fueron bruscos cambios de un estado, de una forma de organización a otra. Mientras que de este otro lado del mundo han sido cambios relativamente graduales. Tan graduales son que a veces pareciera que los mismos son los que siguen en el poder, ¿verdad? Porque solo nos hemos ido acomodando a las circunstancias, pero el poder sigue en las mismas manos. Mientras que en otras sociedades que son más revolucionarias, unas que no tienen el poder logran desplazar a aquellos que tienen el poder. Entonces, cuando esas masas hacen ese desplazamiento, producen cambios bruscos también. Entonces, por eso es que de alguna manera nosotros tenemos características distintas. España fue la que nos trasladó eso. Y el otro tema es, culturalmente hablando, cómo se crean las normas. La creación de las normas que nos ha quedado a nosotros es la herencia española. Por eso es que cuando se pensó en crear un código civil para Guatemala, pues nunca se dijo algo propio, ¿verdad? Sino, bueno, sigamos tomando documentos escritos que contengan las normas que van a observarse. En el caso del derecho anglosajón, toma algunos elementos del derecho romano, pero su mismo sistema, en donde, digamos, es mucho más simple, no tiene tantas normas como nosotros, donde es más simple, pues hace que no se logre distinguir. La relevancia del derecho romano es más notoria en sociedades latinas que en las anglosajonas por esas mismas condiciones o desarrollo histórico que han tenido. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, si no hay dudas, entonces nos tocaría comenzar ya con nuestro primer punto, nuestra primera unidad. Aclaro que cuando hablo de que vamos a estudiar nuestra primera unidad a partir de ahora, no quiere decir, entonces todo lo que nos dijo en la clase anterior no vale. No, claro que vale, ya. Esa introducción que dimos, esa introducción anterior a la primera unidad cuenta. Ya nos permite tener el conocimiento de 4 elementos. Bueno, 2, que es recordar lo que estudiaron ustedes en el curso anterior, ¿verdad? La definición de derecho, la concepción de derecho cuando se da, y luego 2 elementos que ya son propios de este curso, que es la definición de derecho romano y el saber por qué estudiamos derecho romano. Entonces, ya llevamos elementos adelantados y ahora toca ya precisar más lo que ocurre en la primera unidad, en donde en esta primera unidad vamos a tratar los aspectos generales. Para hablar de los aspectos generales, vamos a estudiar primero las características que tiene el derecho romano. Ya tenemos la definición, ahora vamos a estudiar sus características. Cuando hablamos de estudiar sus características, quiere decir que vamos a tratar de identificar sus peculiaridades. ¿Qué es hablar de sus peculiaridades? Es tratar de identificar
¿qué es lo que caracteriza al derecho romano, pero que a la vez lo diferencia de todos los demás derechos que hubo en la antigüedad? ¿Qué hace distinto a este derecho con relación a los demás que hubo en la antigüedad? ¿Qué tiene de especial el derecho romano para llegar hasta nuestros días? Y entonces, en ese contexto, vamos a explicar algunas características. Entonces, permítanme que voy a ubicar la presentación. Bien, entonces estamos, primera unidad, aspectos generales, primer punto, características del derecho romano. Solo una duda, ¿escucharon? ¿Se escucha o no se escucha? No se escucha. Sí se escucha, licenciado. Lo que pasa es que me equivoqué. Es por Estoy colocando una presentación que tiene sonido. Sí, es que jalé una presentación que tiene sonido, entonces voy a buscar la que no tiene. Ahora sí. Bueno, primer característica. ¿Qué característica podemos identificar? Aquí tenemos a los derechos que existieron antes del derecho romano, ¿verdad? Veamos qué es lo que podemos identificar acá. El primer derecho que existió es el Código de Ur-Nammu. ¿Y qué vemos en el Código de Ur-Nammu? En el Código de Ur-Nammu lo que vemos es la presencia de los dioses. Hay dioses, por ejemplo, aquí hay una norma interesante. Dice, si un hombre acusaba a la esposa de un gurús es una casta dentro de esa sociedad. Si un hombre acusaba a la esposa de un gurús de que otro hombre había yacido en su regazo, pues ¿qué era lo que se podía hacer? Si una mujer le había sido infiel a un hombre. Bueno, pues si una mujer le había sido infiel a un hombre, lo que había que hacer es llevar a la mujer al río. ¿Y para qué llevaban a la mujer al río? Llevaban a la mujer al río para hundirla en el río. ¿Y para qué la hundían en el río? Porque decían, si la mujer sale viva de ese río, si logra sobrevivir, quiere decir que era inocente. ¿Y por qué logra salir del río? Porque seguramente Dios, un Dios, ¿verdad? El Dios del río, la ayudó para que saliera. Entonces es inocente porque Dios la ayudó. Hay un Dios que la apoyó, que la hizo salir de esa situación en que la sociedad la había colocado. Ahora, ¿y qué pasa si se muere? Si se muere, de plano que si era culpable, ¿verdad? Si había sido infiel para su esposo. Y entonces lo que quedaba ahí es reconocer que había sido infiel y que por eso se había muerto. ¿Qué nos muestra eso? Eso lo que nos muestra es que en ese código de Ur-Nammu
prácticamente no son los seres humanos los que imponen el castigo, sino se cree que es un Dios el que va a determinar si una persona es o no responsable. Hay un Dios ahí presente, ¿verdad? Hay un Dios que es el que determina la inocencia o la culpabilidad de una persona. ¿Qué más podemos hablar de esa época? Bueno, pues después del código de Ur-Nammu, podemos hablar del código de Hammurabi, el que tenemos arriba en la parte central. ¿Qué logramos ver en esa parte alta de la estela? En la parte alta de la estela, aquí ya solamente está la parte alta de la estela, podemos darnos cuenta de lo que ya antes les anticipaba. Hay un Dios acá, sentado, entregándole las leyes que deben observar los ciudadanos de Hammurabi. Entonces, es un Dios el creador de las normas. Las normas no fueron creadas por los seres humanos. Las normas fueron creadas por los dioses. Los dioses se hicieron cargo de crear las normas y ellos son los que se las trasladan a un ser humano para que él vele porque todos los demás seres humanos las respeten. Otra vez estamos ante la presencia de los dioses. Los dioses son los que han creado las leyes. Ese es el pensamiento que hay en esa época, ¿verdad? Es seguro que Hammurabi tenía el poder y quería de alguna manera mantener sojuzgados a todos y se valió de el temor a los dioses para poder mantener el orden. Sin embargo, el contexto es ese. Los dioses son los creadores de las normas. Así surge ese derecho de Hammurabi, el código de Hammurabi. Luego tenemos las leyes hititas. En las leyes hititas también hay ahí un ejemplo. ¿Y qué es lo que busca el ejemplo? Otra vez, lo que busca es determinar que haya un Dios que resuelva. Y dice prácticamente que si alguien toma un buey, un caballo, un asno, y resulta que eso es para hacerlos trabajar y muere el animal, bueno, pues si muere el animal, lo que queda es saber si él es culpable de la muerte del animal que le han prestado o alquilado o no. ¿Y quién va a determinar si murió el animalito por culpa de él o no? Pues otra vez, es un Dios. Un Dios es el que nos va a permitir saber si aquel es culpable o no. Entonces, los dioses son importantes en las leyes hititas también. Luego tenemos el código asirio y el código asirio tiene las mismas características. Igual ocurrió en el caso de los egipcios y en el caso de los griegos. Los egipcios, ¿se recuerdan ustedes? Construyeron grandes pirámides y adoraban muchos dioses y los dioses eran los que de alguna manera creaban las normas que ellos tenían que atender. Los griegos tienen prácticamente una cantidad de dioses bien grande. Y los dioses griegos tenían particularidades, ¿verdad?, que les permitían entrar en relaciones con los seres humanos y procrear hijos. Y entonces había alguien que era semidios. ¿Por qué? Porque nació de una relación entre un dios y un ser humano. ¿Y qué hacían los dioses griegos? Pues los dioses griegos eran los que determinaban la responsabilidad. Los dioses griegos eran los que creaban las normas y deducían la responsabilidad de las personas por infringir las disposiciones. Ese derecho de la antigüedad se caracteriza por la presencia de los dioses como creadores, los dioses como encargados de sancionar a los que infringen las normas. Ahora, ¿qué pasa con el derecho que nosotros estamos estudiando, que es el derecho romano? Allá en el derecho romano se va a dar la división de dos elementos, el fas y el nefas. ¿El fas qué era? El fas es lo que conforme a las normas religiosas era permitido. Y el nefas es lo que es prohibido. O sea, podríamos decir que el fas es el que nos podría llevar al cielo. Y el nefas es lo que nos llevaría al infierno. Uno es el fas, lo que se puede hacer
hacer de conformidad con la voluntad de los dioses, y el nefas, lo que contraviene la voluntad de los dioses, lo que no puede hacerse, los pecados. El fas y el nefas. Pero si así era el derecho romano, ¿en qué se distingue de los otros que vimos anteriormente? Prácticamente en nada, ¿verdad? Porque otra vez son los dioses los que están regulando la conducta externa de los ciudadanos. Sin embargo, Roma tuvo una peculiaridad acá. Y esta consiste en que, pasado el tiempo, los romanos empiezan a distinguir el fas y el nefas del ius. Los romanos crean el ius. ¿Y el ius qué es? El ius también son normas que regulan la conducta de las personas. Pero este ius no va a ser creado por los dioses. Existen las normas creadas por los dioses que dan lugar al fas y el nefas. Pero además de esas normas de carácter religioso, los romanos vienen y van a crear ellos, como seres humanos, las normas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una asamblea. Y en esa asamblea los ciudadanos romanos están decidiendo si prohíben o no una conducta, por ejemplo. Entonces, esa norma que va a decir, por ejemplo, que no se puede cruzar un cerco, esa norma es creada por ellos, por los ciudadanos romanos en la asamblea. Y esa norma no va a ir ni al fas ni al nefas. Esa norma va a ir al ius. ¿Qué están haciendo los romanos? Los romanos están prácticamente divorciando, están dividiendo dos grupos de normas. Las normas religiosas, que son el fas y el nefas, pero además de esas normas creadas por los dioses, donde los dioses son los que pueden llegar a castigar a las personas, además de esas normas, los romanos están creando un conjunto de normas propio de ellos. Normas creadas por ciudadanos para regular las relaciones entre los ciudadanos. Y esas normas que están creando esos ciudadanos es lo que se conoce como el ius. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que los romanos son los primeros en separar la religión de lo jurídico. La separación entre la norma religiosa y la norma jurídica se da por primera vez en la sociedad romana. Pero eso no ocurre cabalmente el día que crean Roma, el día que se funda Roma, ese mismo día se separa lo religioso de lo jurídico. No, esto pasó después de varios años. Casi 300 años después de la fundación de Roma, los romanos vinieron y dijeron, no, vamos a separar lo religioso de lo jurídico. Entonces, además de las normas que han creado los dioses y que los dioses se encargan de velar porque las cumplamos, vamos a crear normas nosotros, los seres humanos, los ciudadanos romanos, y esas normas se llaman ius. Entonces, tenemos la separación de la norma religiosa de la norma jurídica. Esa es una peculiaridad del derecho romano, una característica que lo distingue de los demás derechos de la antigüedad. ¿Alguna duda? No, licenciado. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, esto que estamos estudiando acá ya lo tenemos en el YouTube con un video, cabalmente con el título de las características del derecho romano. Hoy hemos visto ya la primera. Las siguientes las vemos en la próxima clase. Si alguien quiere adelantar viendo el video, lo puede hacer. Y ya en la próxima clase puede plantear las dudas, las inquietudes que le puedan surgir. Si no, pues aquí seguimos en el desarrollo de las siguientes características en la próxima clase. Si no hay dudas, entonces les agradezco la atención prestada y estaríamos nuevamente en clases el próximo martes a las 14:30 horas. Muchas gracias, feliz tarde, se cuidan y estamos en clase el próximo martes. Igualmente. Gracias, licenciado. Para servirles, feliz tarde. Feliz tarde. Licenciado, ¿cuál era? Perdón. Licenciado, ¿cuál era el...? Disculpe, no escuché cuál era el tema de la siguiente clase. Siempre seguimos con este primer tema de las características del derecho romano. Ok, yo para guiarme en YouTube. De acuerdo. Ese es el que seguimos estudiando. Ok. Muy amable, licenciado. Feliz tarde.